Los nombres de Dios. Así hemos titulado a esta nueva serie de estudios que desarrollaremos acerca del significado de los nombres de Dios en la Biblia. El Salmo capítulo 8, versículo 9 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y ciertamente es así. El nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso es grande en gran manera, y no hay otro Dios en toda la tierra que lo supere. Nuestro Dios es único y verdadero, y de ahí que debemos conocer su nombre. Ahora, los nombres en la Biblia generalmente tienen un significado y esto es importante entenderlo si queremos estudiar posteriormente los nombres de Dios. En este sentido, los nombres en la Biblia revelan aspectos esenciales de la identidad de la persona y en ocasiones su misma historia. Cada personaje que aparece en las Sagradas Escrituras que recibe un nombre, su nombre revela aspectos esenciales de su identidad y de la historia que lo envuelve en sí. Y de esto podemos comentar al menos cuatro cosas. En primer lugar, los nombres en la Biblia denotan las características personales de un individuo. Y de esto podemos citar al menos dos ejemplos. El primero de ellos es el nombre de Nabal. En el hebreo, Nabal significa insensatez. Y este Nabal es el nombre que se le da a un personaje que aparece allá en el primer libro de Samuel, describiendo muy bien a la persona insensata que fue, ya que por sus comentarios insensatos por poco hace que David vuelva su espada a él y a toda su casa. De no ser porque su esposa Abigail intervino convenciendo a David que no valía la pena que se manchara sus manos con la sangre de este insensato y que era mejor que todo lo dejase en manos de Dios. De no haber sido por la intercesión de Abigail, David hubiese cometido este error. Pero al final la misma Abigail le dice que no tenía por qué prestar tanta importancia a las palabras insensatas de este hombre, porque al final, así como era su nombre, así era él. Él era un insensato. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, Abigail le dijo a David: Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y ciertamente Nabal significa insensato. Luego en las escrituras también podemos encontrar otro ejemplo acerca de cómo el nombre describía las características personales de la persona. Este nombre es Jacob, que muchos traducen del hebreo como usurpador o a veces como engañador, y que ciertamente eso era un usurpador que usaba el engaño para conseguir lo que quería. Así engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, para que éste orase por él y lo bendijera. Por ello Esaú exclamó allá en Génesis capítulo 27, versículo 36, bien llamaron su nombre Jacob, ya que me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Así dijo Esaú, haciendo ver que el nombre de Jacob hacía justicia a sus habilidades de usurpador y suplantador y maestro del engaño. Así que podemos ver al menos dos ejemplos de cómo los nombres en la Biblia denotaban las características que definían la personalidad de los sujetos. En segundo lugar, también vemos cómo los nombres en la Biblia nos hablan del futuro profético que la persona tiene. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Noé, cuyo nombre en hebreo significa consuelo. Y como dice Génesis capítulo 5, los versículos que van del 28 al 29, su padre Lamec lo llamó así, ya que éste traería alivio de todas sus obras y del trabajo de sus manos a causa de la maldición que Jehová había decretado sobre la tierra por causa de sus pecados. Esto en sí anunciaba
el terrible juicio que vendría sobre la tierra y al mismo tiempo ofrecería a la humanidad un nuevo comienzo, ya que Noé y su familia se salvarían por medio del arca, trayendo así finalmente el alivio sobre esta humanidad. Por eso Lamec llamó a su hijo Noé, que en hebreo significa consuelo. Luego tenemos a Abraham, cuyo nombre en hebreo significa padre de multitudes, lo cual anunciaba la obra poderosa que el Señor haría sobre este hombre, convirtiéndole en el padre de una gran nación. Y hoy por hoy podemos ver cómo esta promesa realmente se cumplió al ser padre no solo de Israel, sino también de todos los musulmanes que descienden de Ismael. Y como Pablo lo enseña, por la fe también nosotros pasamos a ser descendientes espirituales de aquel hombre que creyó en la promesa. Y de ahí que su nombre Abraham signifique padre de multitudes, el cual al mismo tiempo anunciaba la obra profética que el Señor haría sobre la vida de este hombre que por fe le creyó a Dios. En tercer lugar, podemos afirmar que los nombres en la Biblia nos relatan parte de la historia de una persona. Así, por ejemplo, Jabes significa dolor y su nombre hacía un recordatorio del tiempo en el cual su madre lo trajo a este mundo con grandes dolores. Por eso allá en Primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Luego tenemos otro ejemplo y es el de Mara. Y el nombre de Mara significa en hebreo amargura. Y este fue el nombre que Noemí se puso a sí misma cuando regresaba a Belén, ya que a su regreso habían pasado tremendas pruebas que habían amargado su vida. Por ello, allá en Ruth capítulo 1, versículo 20, ella dijo que ya no la llamasen más Noemí, sino Mara, porque en grande amargura la había puesto el Todopoderoso. Así que estos son unos ejemplos de cómo los nombres en la Biblia nos hablan acerca de aspectos relacionados con su propia historia. Finalmente, los nombres en la Biblia revelan la relación que una persona puede tener con Dios. Así encontramos que muchos nombres en la Biblia poseen un significado relacionado con el nombre de Dios. Por ejemplo, Azarías significa Jehová ha ayudado. Josué significa Jehová es mi salvación. Misael significa ¿quién es como Dios? Y así sucesivamente podríamos encontrar muchos más nombres cuyo significado de alguna manera nos relaciona la relación que se esperaba que esta persona tuviese con el Dios Todopoderoso. Por tanto, los nombres en la Biblia pueden describir características personales del individuo que use dicho nombre. También pueden hablarnos acerca de su historia o del futuro profético que Dios haya establecido con respecto a él y también de su relación con el Creador. Ahora hablemos acerca de los muchos nombres a través de los cuales nuestro Dios es conocido. En nuestros países de habla hispana, generalmente se le conoce con el nombre de Jehová, un nombre que se ha transmitido de generación en generación. Por ejemplo, leemos el nombre de Jehová en la cúpula de la Iglesia Católica de San Martín en Olten, Suiza, donde todos aquellos que visiten ese lugar pueden leerlo así: Jehová. Sin embargo, ¿qué significa el nombre de Jehová? Hay otros nombres con los cuales Dios se ha dado a conocer aparte de Jehová, pues realmente Dios se ha dado a conocer a través de las Escrituras por medio de muchos nombres. Y como en el caso de los nombres de los personajes bíblicos, también los nombres de Dios poseen un gran significado, de lo cual nosotros queremos comenzar el estudio en esta ocasión. Y en este sentido, Charles Ryrie nos hace un comentario muy acertado acerca de los nombres de Dios. Él dice textualmente: los muchos nombres de Dios en las Escrituras proveen revelación adicional de su carácter. Estos no son meros títulos conferidos por los seres humanos, sino en su mayor parte sus propias descripciones de sí mismo. Como tales, estos revelan aspectos de su carácter. Este es el comentario
comentario que este teólogo Charles Ryrie nos hace respecto a los nombres de Dios. Pero veamos otro comentario acerca de los nombres de Dios. Y para eso, Daniel Ebert, en un ensayo publicado en el sitio web de Coalición por el Evangelio, define el concepto de los nombres de Dios. Él dice, y citamos textualmente, los nombres de Dios se refieren a las denominaciones, títulos y metáforas por las cuales Dios se revela a sí mismo en su relación con las personas. Los nombres de Dios aparecen cuando el Señor se revela a sí mismo a Israel. Esta revelación culmina en el Evangelio, que es para todas las personas a medida que el nombre de Dios se despliega para incluir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que aquí podemos ver una definición un poco más completa, una revelación que nos muestra quién realmente es Dios y que inicia en el Antiguo Testamento y se extiende hasta el Nuevo Testamento para darnos una comprensión mejor acerca de quién realmente es Dios en la Trinidad divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, resumiendo ambas definiciones, podríamos decir que, en primer lugar, los nombres de Dios son una revelación de su santo carácter, ya que definitivamente por medio de sus nombres, como lo veremos conforme avancemos con este estudio, veremos características que lo definen como una persona. Veremos su carácter santo, su carácter de justicia, su carácter de imparcialidad, su carácter de poder. En sí, los nombres de Dios nos muestran una revelación de su santo carácter. En segundo lugar, también los nombres de Dios son títulos de grandeza, porque nombres como Elohim, El Elyon y otros nos hablan de la grandeza, de lo magnífico que es su ser. Y en tercer lugar, también, de alguna manera, los nombres de Dios se presentan a través de metáforas que lo describen en su relación con nosotros y en su carácter como Salvador. Así que definitivamente los nombres de Dios en la Biblia nos muestran todas estas características, todos estos títulos que lo presentan como un ser totalmente sublime, como un ser totalmente extraordinario, santo y poderoso y eterno. Así que vamos a estudiar en más detalle cada uno de estos nombres. Y en todo esto hay que entender que, si bien es cierto, Dios se da a conocer por muchos nombres, también es importante considerar que Él es único y verdadero, es decir, no hay otro Dios aparte de Él. En la Biblia hebrea, el nombre de Dios se traduce de la palabra Él. Él no es un simple artículo ni tampoco un epíteto más, sino que Él en sí es el nombre con el cual se manifiesta Dios o se revela Dios en este caso. Él es el nombre del Dios único y verdadero. Y por tanto, esta verdad nos lleva a concluir que solo hay un solo Dios. Allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Definitivamente Dios es único y no hay otro Dios fuera de él. Aparte de todo esto, también es importante considerar que el nombre de Dios es un nombre santo y por tanto no puede ser tomado en vano y debe ser un nombre reverenciado. Allá en Éxodo capítulo 20, versículo 7 se nos dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Este versículo forma parte de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Israel en el desierto, y ahí se nos dice que debemos reverenciar el nombre del Señor. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, porque su nombre es santo y nadie que blasfeme en contra del nombre de Dios será inocente en aquel día. Y finalmente podemos decir en cuanto al nombre del Señor que el Señor no tolera la idolatría, es decir, no tolera que adoremos a otros dioses. Allá en Éxodo capítulo 20, versículos que van del 2 al 5, el Señor decía:
no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de imagen de ídolo ni imagen de ninguna cosa, no te inclines ante ellos ni le rindas culto. Realmente este es el segundo mandamiento donde Dios prohíbe la idolatría, es decir, tener otros dioses aparte de él. Prohíbe también la realización de cualquier imagen con el propósito de inclinarse y rendirle culto. La idolatría está en el sentido de rendirle culto a otra imagen, considerándola como un Dios aparte del Dios único y verdadero. Así que definitivamente todo esto nos enseña la importancia que debe tener el nombre de Dios, un nombre santo, un nombre que es verdadero, un nombre que describe a un Dios majestuoso, un nombre que es importante reverenciarlo, no tomarlo en vano, considerando que solo hay un solo Dios y por tanto no debemos rendirle culto a otro Dios aparte de él. Así que definitivamente Dios es excelso y su nombre es único y verdadero. Y bueno, pues conforme avancemos en el tiempo, vamos a comenzar a estudiar los nombres de Dios. Y si hacemos un pequeño resumen, algo rápido, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento son muchos. Aquí podemos ver algunos de ellos como Elohim, que es el Dios creador, o El Shaddai, que es el Dios todopoderoso. También él se revela como el Elión, que es el Dios altísimo, Adonai, que significa el Señor, el Roy, que significa el Dios que me ve, el Olam, que significa Dios eterno, y el nombre de Yahvé o Jehová que vamos a estudiar posteriormente. Todos estos nombres, como vemos en el hebreo original en el cual se escribió el Antiguo Testamento, representan o nos dicen algo acerca de su carácter, de sus características respecto a su santidad, respecto a su justicia, respecto a su eternidad, respecto a la relación que tiene con nosotros. Y conforme avancemos en este estudio, vamos a considerar cada uno de ellos. Así que aquí podemos ver algunos de los nombres que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Y bueno, también tenemos nombres compuestos de Dios, nombres que van compuestos con el nombre de Jehová o Yahvé. Él es Jehová de los ejércitos, es decir, Yahvé Sabaoth. También él se conoce como Yahvé Nisi, que es Jehová es mi estandarte, o Jehová Rafa, que es Jehová sanador. También él es Yahvé Sidkenu, que es Jehová justicia nuestra. O también se conoce como Yahvé Shalom, que es Jehová es mi paz, o Yahvé Kadash, que es Jehová es santo, o Yahvé Jireh, que es Jehová proveerá. Así que podemos ver que también en la Biblia podemos encontrar otros nombres compuestos acerca de Dios donde se combina el nombre santo de él, de Yahvé, con alguna característica que lo distingue en su santo ser. Todos estos son nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad Divina y por tanto Él es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo, un mismo Dios, diferentes personas. Y en el caso específico de Jesús, Él también recibe muchos títulos o se atribuye algunas metáforas que describen su naturaleza, sus características como Salvador, como Redentor, como Señor y Dios Todopoderoso. Así, por ejemplo, vemos que a él se le atribuyen los títulos de Mesías y Cristo, y en ambos casos significa lo mismo, ungido, solo que Mesías se traduce del hebreo Mashiach, mientras que Cristo se traduce del griego Christos, y ambas palabras en idiomas diferentes significan lo mismo, ungido, y nos hablan de su carácter mesiánico, es decir, de esa misión que él tenía como propósito de antes de la fundación del mundo para venir y morir por nuestros pecados y ser el redentor de todos nosotros. También él se conoce como Emmanuel, que es Dios con nosotros, que describe
describe una característica muy importante de Jesús, ya que él habitó con los hombres. Luego tenemos otro de los nombres que se le da en el Nuevo Testamento, que es Curios, y Curios significa en el griego original, al traducirlo a nuestro idioma, significa el Señor, y ese es un título de divinidad. Él es el Señor, el amo de todas las cosas. Este título no está en función de distinguirlo como un personaje respetable, como cuando lo hacemos refiriéndonos a alguien como señor o señora con el objetivo de ser corteses, sino que el título de el Señor hace referencia a su naturaleza divina como el amo de todas las cosas. Y ese es el significado de la palabra curios, que en nuestro idioma se traduce como Señor. Luego también él se da a conocer como el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su naturaleza humana, ya que él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. De ahí que también se conoce como el Hijo de Dios, o también se le conoce como el Hijo de David por ser el descendiente de David que se sentará en el trono y reinará por 1000 años sobre esta tierra. También existen metáforas que se le atribuyen a Jesús y que nos hablan acerca de su carácter como Mesías, como Redentor, como el dador de la vida. Y en este sentido, Él es la resurrección y la vida, Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor y Él es la luz del mundo. Estos son algunos títulos, metáforas que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo y que nos hablan de su grandeza inmesurable. Así que en la siguiente oportunidad vamos a seguir profundizando un poco más acerca de los nombres de Dios. Y antes de finalizar este pequeño estudio, hay que reflexionar en lo grande y excelso que es su nombre, un nombre que es digno de toda adoración. Por eso el Salmo 22, versículo 22 dice: los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle todos los descendientes de Jacob, teman ustedes todos los descendientes de Israel. Y ciertamente el nombre de Dios merece toda alabanza, merece ser glorificado por los siglos de los siglos y merece ser temido, porque su nombre es grande en medio de las naciones, porque Él es un Dios poderoso, un Dios que no tiene igual y un Dios que merece toda la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que en esta oportunidad vamos a llegar hasta aquí y vamos a continuar con este estudio de los nombres de Dios en la próxima oportunidad. Así que oremos a Dios y quedemos despedidos en oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este estudio que acabamos de iniciar, un estudio que esperamos que sea corto, pero que nos enseñe mucho acerca de tus nombres, para conocerte mejor, para entender lo excelso y digno que eres de toda adoración. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas y permítenos cada día conocerte más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.